y los voy a presentar a continuación. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, quiero presentar a Gonzalo Galindo de Cemex Ventures y a Mauricio Matus de Maciza Lab. Ambas son empresas que tienen una extensa tradición no solo en los mercados donde nacieron, ¿cierto? México y Chile, sino que han sabido ser exitosos en sus procesos de crecimiento e internacionalización. Hoy día ambos les van a contar más detalles, pero son empresas que operan regional y globalmente y que hace algunos años decidieron tomar la iniciativa de comenzar un proceso de transformación y ese proceso de transformación los llevó a crear y hoy día liderar las iniciativas de las que nos van a hablar. Solo quiero contarles cuáles son los objetivos de estos webinars. Hemos creado, ustedes saben, o desarrollado un reporte de Corporate Venturing y de innovación abierta en América Latina desde Guaira, en conjunto con IES, y en ese proceso tuvimos la oportunidad y el placer de conocer más de 150 iniciativas que hoy día se están llevando a cabo en términos de innovación abierta en toda la región. Muchas de esas iniciativas están siendo lideradas por personas como Mauricio y Gonzalo. Y lo que quisimos hacer a partir de esta semana, y vamos a estar haciéndolo recurrentemente todas las semanas, es tener una conversación con algunos de estos protagonistas, de estos líderes de innovación en la región, para que nos cuenten cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus dificultades y cuáles son las oportunidades que ellos visualizan que tiene el corporate venturing y la innovación abierta en el mundo tan dinámico que estamos viviendo hoy. Entonces, quisiera contarles un poco cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener una conversación más bien abierta, bien cordial. La idea es que si tienen preguntas, podamos también hacer que ustedes puedan participar como asistentes. Hay una sección de preguntas para que puedan ir en el fondo planteando sus inquietudes y en la medida que nosotros vayamos a ir seleccionando y la idea es ir haciendo que todos participen. Entonces, nada, nuevamente la bienvenida, Mauricio, Gonzalo. Si quieren, comencemos contigo, Gonzalo, que nos cuentes un poco qué es Cemex Ventures, cómo se creó, cuál es el objetivo y cuál ha sido como la historia hasta hoy. Claro que sí, muchas gracias, Sebastián. Pues mira, nosotros en Cemex hace ya cerca de 21 años o 20 años tratamos de hacer una especie de ventures eh, para tratar de investigar de qué manera la digitalización del mundo iba a empezar a afectar sobre todo a nuestro negocio, ¿no? El negocio de la construcción. Claramente hace 20 años creo que estábamos demasiado futuristas y después de un año dijimos, no, esto no está listo para que hagamos inversiones considerables en el tema, ¿no? Lo dejamos ahí dormido un ratillo, hasta que por ahí de más o menos 2011, después de la crisis del 2008, pues empezamos a ver algunas indicaciones de que pues el mundo estaba empezando a cambiar y también queríamos entender pues cómo evitar muchos de los problemas que corrimos durante la crisis de 2008, ¿no? Cómo podíamos defender a la empresa y hacerla menos vulnerable a ese tipo de shocks. Para el 2014 aproximadamente empezamos un proceso de digitalización de los procesos principalmente comerciales en algo, una plataforma que acabó derivada en lo que hoy se llama Cemex Go, que es la plataforma de comercialización y de interacción con todos nuestros clientes que utilizamos en todo el mundo. Y de ahí empezó cada vez más fuerte el tema de, bueno, pero ¿cómo va a ser que la industria va a cambiar y cómo Cemex, nosotros como productores de materiales de construcción, que somos una industria muy tangencial a toda la cadena de valor de la construcción, íbamos a ser afectados, ¿no? Y de ahí fue que se nos ocurrió organizar esto que hoy llamamos eventualmente Cemex Ventures, que creció más que nada con un índole más estratégico que de innovación abierta per se. O sea, nosotros lo que queríamos tener originalmente es un grupo de gente que no estuviera contaminada por el grupo, por el negocio core y que tuviera la capacidad de estar leyendo constantemente cómo va evolucionando la industria, cuáles son los puntos de dolor, qué tendencias, qué está diciendo la gente y en función de ellos pues, empezar a cambiar un poco la conversión estratégica hacia el centro de Cemex y de alguna manera empezar a hacer algunas tesis de inversión que nos llevara eventualmente a invertir en startups o en negocios o en modelos de negocio que ojalá algún día empiecen a redituar como líneas de negocio nuevas para Cemex y que nos ayuden de alguna manera a hacer una compañía que pudo más o menos navegar los mares de disrupción que eventualmente van a pegar cada vez más fuerte en la industria de la construcción.
Y te digo, empezamos hace 3 años con la única convicción de que estábamos completamente seguros de que no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, pero entusiásticamente lo hicimos y aquí estamos 3 años después, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. En el caso de ustedes, Mauricio, comenzaron también en el fondo de una manera también súper exploratoria, con el lab, con algunos inicios también. Tuvieron un despliegue regional súper fuerte, hoy día están mucho más focalizados. Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia. Em, Pasa algo parecido que con Cemex Ventures, que el Maciza Lab empiezan a ser como una organización orgánica, o sea, que va mutando su rol. Poco de historia bien resumida, pero Maciza tiene desde su inicio en el ADN innovar. O sea, partiendo desde que Maciza nace después del... ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Del terremoto de Valdivia, que es uno de los más grandes de la humanidad. Se trae la tecnología tablero de partículas desde Alemania, apoyado por el gobierno. Entonces, tiene un inicio bien de startup, y así sucesivamente. Fue la primera empresa en traer la tecnología de tableros de fibra, la primera en integrarse con sus canales de distribución con la red Placa Centro, la primera en conectarse con la academia, con el concurso de diseño Maciza. Y en su ADN ha tenido como históricamente un ADN innovador, ¿no? Pero hace como 10 años atrás empieza ya a formalizarse todo esto en un área de innovación. Y en esa área de innovación empiezan a hacer el concepto Maciza Lab como un espacio, así como lo decía Gonzalo, en donde personas un poco desconectadas del negocio tradicional y no contaminadas por los objetivos del día a día del negocio, empiezan a conectarse con el ecosistema. En México, tú lo dijiste, en un momento que Maciza tenía mucha presencia internacional, y así, bueno, empezamos a madurar el proceso de innovación en Maciza, a formalizarlo a través de un área. Hace alrededor de 5 años, 2015, empezamos a entender que en la industria en que estamos, había que ser un poco más ambicioso en cómo innovar y que esa innovación viene principalmente del ecosistema. Cuando uno en este tipo de empresas que son muy industriales y más cercanas al commodity, la innovación siempre tiende a mejorar tu negocio actual. Entonces, cómo podemos romper nuestro modelo de negocio? Había que conectarnos con emprendedores y empezamos a hacer los primeros ejercicios de inversión en etapas súper tempranas, eh, y que al día de hoy nos ha llevado a tener un brazo externo como Maciza Lab, en donde nos conectamos con startups, invertimos en ellos, pero también en fortalecer nuestra lista interna de cómo esa innovación del ecosistema la podemos conectar con la empresa y trabajamos como área en esta bimodal. No, buenísimo. En ese sentido, Mauricio, y vuelvo de inmediato con Gonzalo, en este proceso de tener cierto una mirada hacia afuera y conectarla con startup y una mirada hacia adentro, ¿cuáles han sido como los focos que han establecido en ambos puntos? O sea, ¿cuáles son como las principales directrices que tienen cuando miran y buscan algo hacia afuera? Bueno, desde Maciza, ¿te refieres a los focos de búsqueda, problemas de la industria, Sebastián, o más que nada el Claro, claro. proceso? O sea, no. Ustedes dicen, ok, vamos a enfocarnos en iniciativas externas, en startups, por ejemplo. ¿Qué tipo de startups buscan y cuáles son como los principales drivers u objetivos que persiguen cuando se vinculan con estas startups? Em, sí, la industria de la construcción es una industria altamente desafiada. Me imagino que Gonzalo ahí tiene también más información, pero yo quiero sacar dos datos súper importantes. Lo primero es que en Latinoamérica, en Chile también, existe un gran déficit de vivienda. O sea, en Chile se estima que más de 2 millones de personas tienen necesidades de vivienda. En el Caribe, América Latina, también hay estudios que dicen que 9 de 10 personas viven en viviendas que requieren, que no son cómodas, que tienen problemas en su construcción. Entonces, es una industria con muchas necesidades, pero que tiene muchos problemas de productividad, que ha estado estancada, y nosotros en ese contexto también tenemos un rol
cómo conectamos a Maciza y su estrategia de transformación con estas oportunidades de la industria. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a buscar startups que estén intentando resolver estos problemas, que, que busquen maneras novedosas tanto en arista de desarrollar nuevos materiales, sistemas constructivos, como plataformas que ayuden a la productividad en el proceso de desarrollo de proyectos inmobiliarios, o también en cómo facilitamos el acceso al consumidor final de todo lo necesario para habilitar su espacio. Y esos emprendedores son los que los acercamos a la empresa y que buscamos la manera en cómo en conjunto podemos descubrir estas nuevas oportunidades de negocio. Ujú. O sea, básicamente en el fondo para ustedes tiene que ver con un tema de cómo la industria, cómo la necesidad de vivienda de alguna manera tracciona oportunidades de innovación a través de startups. Súper interesante. En el caso de ustedes, Gonzalo, cuando mencionabas que comenzaron este viaje hace mucho tiempo y que de alguna manera ese viaje ha tenido como varias etapas. Y también nos comentabas que parte del objetivo de Cemex Ventures era entender cómo las nuevas oportunidades que había afuera podían ayudarlos a mirar la estrategia de una manera distinta, ¿cierto? La estrategia de la compañía. ¿Qué han aprendido en esos 3 años, a tu juicio? O sea, ¿cuáles han sido como esos grandes aprendizajes en este viaje que ustedes comenzaron y que están llevando a cabo? Pues mira, yo creo que el principio por donde empezamos a revisar el mundo de la construcción con una óptica distinta fue porque había la premisa de que pues, la industria de la construcción eventualmente iba a sufrir una disrupción eh, fundamentada principalmente en las capacidades digitales, como le ha pasado básicamente a todo mundo, ¿no? Hoy en día no vas a ir ya, Amazon, ya no tienes que ir al súper, ¿no? Dijimos, algo similar va a tener que pasar, ¿no? Y en el proceso lo que nos dimos cuenta es que si bien el proceso de digitalización estaba empezando a tomar forma, no en todos lados, pero tomar forma en algunos sitios, en realidad eso no era per se el fundamento de la disrupción de esta industria, sino que muchas cosas estaban pasando alrededor que esto iban a hacer que esta industria viera con ojos completamente distintos la manera como se van a llevar a cabo los proyectos, ¿no? Cuestiones como desde la realidad de que el mundo cada vez va a ser más urbanizado, o al menos hasta antes del coronavirus era un mundo más urbanizado o urbanizándose a un ritmo más rápido. Condiciones reales como que nuestra huella de carbono tiene que cambiar y tiene que modificarse, y todas las cuestiones ambientales, la realidad de que en algunos mercados la mano de obra calificada cada vez va a ser más difícil de conseguir. Por ejemplo, en el estado de Florida, ahorita encontrar una persona que coloque bloques de concreto es calificada y certificada es bastante difícil, ¿no? Entonces, lo que vimos es que eran muchos aspectos, 12, 13 aspectos globales, tendencias globales que dijimos, esto es lo que va a cambiar la industria, ¿no? Y por ende tenemos que pensar distinto en la manera como tenemos que hacer proyectos y por ende tenemos que pensar distinto en la manera como construir las cosas y por ende tenemos que pensar distinto en cómo surtir y proveer materiales de construcción, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo el cuestionamiento estratégico de CEMES de cómo empezar a modificar nuestra estrategia y cómo empezar a modificar nuestra filosofía de innovación. Y como el mismo caso de Mauricio y Maciza, bueno, pues obviamente estamos muy enfocados en cómo los procesos constructivos van a evolucionar, cómo van a evolucionar los materiales para poder hacer esos procesos constructivos del futuro, cómo vamos a poder reducir nuestro impacto ambiental sustancialmente en una sociedad que cada vez va a estar más preocupada al respecto, cómo vamos a hacer para poder reducir los déficits de vivienda que hay en todo el mundo, pero al mismo tiempo cómo hacer infraestructura que sea un poco más flexible y resiliente para diferentes temas. Uno de los temas que nos está saliendo ahorita con el COVID es cómo podemos diseñar futuro infraestructura en ciudades que permita cachar este tipo de crisis más fácil, ¿no? De que no tengamos de pronto un déficit de camas de hospital porque simplemente cuando se hizo el hospital se empezó en 300 camas y no se pensó en cómo hacer de esas 300, 600 cuando haya un problema, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces empieza a haber toda una serie ahí de pensamientos y de cosas que pues de ahí vamos guiando nuestras tesis de inversión en inversión abierta y vemos esa innovación abierta como un paso adelante de lo que quisiera hacer Cemex
hacia atrás, ¿no? Cómo ir modificando el negocio hacia adelante, ¿no? Es comprando habilidades que no tenemos, entendiendo capacidades de R&D que no tenemos, aprendiendo de métodos constructivos de los cuales no estamos totalmente inmiscuidos el día de hoy, etcétera, ¿no? Pero te digo, todo partió de la base de entender, bueno, ¿y esto para dónde va, no? O sea, porque nosotros al final del día, como materiales de construcción proveedores, para el momento que alguien nos llama a pedirnos un metro cúbico de concreto, ya se tomaron 70,000 decisiones donde nosotros no tuvimos nada que ver. Y no es exactamente lo que no queremos, es queremos ser un agente que sea, de alguna manera, esté presente en muchas de las decisiones donde se va a afectar nuestro grosso el futuro, ¿no? Oye, y ahí nos podrías contar, por ejemplo, algún caso en que este proceso de entender hacia dónde va el mercado y tomar alguna decisión de inversión. ¿Nos puedes contar algún caso, por ejemplo? Mira, en este caso específico, qué sé yo, hicimos esta inversión o hicimos una alianza con algún partner, qué sé yo. Pues sí, por ejemplo, todo lo que son métodos constructivos, todo lo que son construcción panelizada, construcción modular, no solo estamos a punto de hacer un par de inversiones ahí en un par de startups que nos pueden ayudar a conseguir ciertas habilidades que hoy no tenemos, estamos también haciendo un acuerdo de una alianza con un productor en España para producir casas panelizadas en España, ¿no? ¿Y de dónde vino esto? Porque nos dimos cuenta, eventualmente, en países como España, ciertas partes de Estados Unidos, norte de Europa, etcétera, los déficits de habitación van a seguir, igual no son tan profundos como Latinoamérica, pero van a seguir, y pues, la mano de obra no va a existir, ¿no? Entonces se va a ir hacia cuestiones de panelizado, se va a ir a cuestiones de construcción modular. Bueno, pues intentemos de alguna manera tener una mano ahí metida y aprender del tema y a ver cómo podemos agregar valor, ¿no? Caso contrario, en cuestiones como en México, o en países en vías de desarrollo, donde mucho el tema es también la autoconstrucción, la persona que amplía su casa o que hace un cuarto más, bueno, ahí estamos lanzando como no había nadie en el mercado que hiciera eso, estamos lanzando nosotros un concepto de plataforma omnicanal, medio digital, medio análoga, de soporte al autoconstructor para que pueda hacer sus proyectos de construcción más flexibles, más rápidos, más prácticos, con más información y más rápido, ¿no? Que es parte muy importante, ¿no? Entonces, te digo, es ese tipo de soluciones que es casa, habitación, métodos constructivos, estamos tomando un acercamiento muy distinto dependiendo del mercado, ¿no? Y tratando de dar una solución que ojalá no nos equivoquemos y sea la adecuada hacia el futuro, ¿no? Oye, gracias Gonzalo. Mauricio, ahí justo tomando un poco lo último que decía Gonzalo, tú también hablaste al comienzo de esta como, como super insight que tiene que ver con que hay déficit en el fondo de habitación, hay déficit de hogares en América Latina. ¿Qué otras cosas tú ves que son las cosas que vienen, ¿cierto? Como que hay a la vuelta de la esquina en la industria que ustedes en la que ustedes están compitiendo. Y también ligado a eso, la segunda pregunta, lo mismo que Gonzalo, ¿qué casos nos puedes contar de algún tipo de alianza, inversión o integración que han hecho que para ustedes les ha permitido resolver algún desafío específico? Bueno, hay temas súper interesantes que tienen impacto directo en la productividad, que tiene que ver con tecnologías de fabricación, cómo las tecnologías nos permiten hacer cada vez nuevos productos y también cómo las tecnologías ayudan a que el proceso de construcción o de desarrollo de una obra sea mucho más eficiente. Pero esos son temas súper operativos. ¿Qué es lo que viene a futuro? Hay una arista que tiene que ver en cómo, que nosotros en Maciza llamamos las soluciones, en cómo podemos articular distintos actores y entregar una solución completa, integral al consumidor o al cliente, al desarrollador. Hay otra arista que la mencionó Gonzalo igual, que tiene que ver con la sustentabilidad. Cada vez se está demandando la necesidad de que la industria tenga un menor impacto en el medio ambiente. Pero como caso interesante y que tiene que ver con eso último, quería mencionar el tema de la construcción en madera o construcción sustentable.
en Chile, hace 2, 3 años atrás, que la madera pasó a ser el segundo sistema constructivo después del hormigón, ahí, que es el negocio principal de Gonzalo, y se estima que de aquí al 2030, un 30% de la construcción va a ser en construcción en madera. Entonces, una industria que es sustentable, que está siendo valorada por el consumidor. Nosotros hace casi 3 años atrás invertimos en una empresa, se llama Elige Madera, que en ese momento tenía el primer software que facilitaba la construcción en madera, que tiene todavía muchos desafíos como industria para poder madurar a nivel mundial. Eh, en ese momento, bueno, invertimos justamente con la intención de entender esta industria, y recién 2 años después o 2 años y medio después empezamos a entender cómo integrarnos con esta startup y nos dimos cuenta de las posibilidades que teníamos nosotros como articulador de la industria, de las posibilidades que teníamos al ser parte de la industria forestal, y cómo en conjunto con esta empresa empezamos, ahora hay todo un debate en Maciza, a nivel estratégico de cómo, que no estaba en el radar original, de cómo Maciza puede ser parte de esta nueva ola de construcción sustentable, construcción en madera, de las cuales aportó el conocimiento que podemos tener de tener una startup que nos ayudó a entenderla. Entonces ese es un caso súper interesante, que te puedo mencionar. Obviamente nosotros ahora tenemos casi 16 inversiones activas, todas tienen un rol, y todas nos ayudan a entender algún problema en la cadena de valor, pero el tema de la construcción en madera es un tema muy potente que cada vez está creciendo y donde hay muchos organismos. En Chile existe la CORMA, Madera 21, pero a nivel mundial que están fomentando este tipo de construcción. Perfecto, muy interesante todo el tema, principalmente de cómo puede cambiar un sistema constructivo que utiliza otro material base, ¿cierto? O sea, un poco hemos tenido fuera de este webinar muchas discusiones sobre eso también. Oye, y quizás como llevándolo a un siguiente nivel, ¿cierto? Hablamos un poco de qué es de cómo la industria se está transformando, de cómo esto le está pegando su estrategia, de cómo ustedes tienen conversaciones, de que esto se puede resolver con partners. Pero acá hay una pregunta de Jaime Ríos, la voy a tratar como de formular. El siguiente nivel es como decir, ya, ok, pero esto no es mágico, ¿cierto? Se tienen que generar ciertos procesos internos, ciertos mecanismos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son en concreto, o si nos pueden dar algunos ejemplos, de cosas que ustedes han hecho a nivel interno, por ejemplo, en establecer procesos de compra más ágiles, en establecer, qué sé yo, mecanismos para hacer integraciones o alianzas comerciales con esas startups, que permiten en el fondo lograr que este como ideal de trabajar con una startup se concrete, ¿cierto? Y genere valor para ambas partes. ¿Qué tipo de procedimientos internos o de procesos han establecido para que esto ocurra al interior de su compañía? Ahí, si quieres, comenzamos con Gonzalo y luego Mauricio, la misma pregunta para ambos. Bueno, buena pregunta y claramente yo creo que uno de los retos más fuertes en todo este proceso es exactamente eso, ¿no? Es cómo hacer que el negocio core sea, esté ameno a todos estos cambios y a todas estas distintas formas de hacer el negocio. En nuestro caso, sí hemos trabajado mucho en cómo eficientar todo el proceso de la inversión que vamos a hacer, hacerla rápida, eficiente. De hecho, Cemex Ventures está prácticamente como una entidad separada que tiene prácticamente un proceso de autorización de inversiones específico, etcétera. Hemos hecho mucho trabajo para conectarnos también con otras áreas que son importantes en todo este proceso de innovación, como la gente de I+D, la gente de tecnología, la gente de sustentabilidad, inclusive la gente de comunicación, imagen de Cemex, para estar seguros que todo eso tenemos un proceso flexible. Ahora, para ir ya hacia la parte operativa de Cemex, estamos invirtiendo claramente en cosas que no son muy cercanas forzosamente al core de Cemex en algunos aspectos. Entonces, en ese punto todavía no hemos tenido los grandes encontronazos que a veces se encuentran algunos brazos corporativos de innovación, ¿no? A pesar de que a través de Cemex Ventus sí corremos un proceso de innovación interna, que es más que nada de
eficientización de operaciones. Todavía no hemos tenido muchos casos en los que, oye, pues llegó este concepto nuevo y tenemos que empujarlo para adelante. Todo lo que sí estamos haciendo a nivel de Cemex, estamos creando algunas áreas especiales en muchas partes de la compañía que están ayudándonos a implementar o ayudándonos a buscar algunos conceptos, ¿no? Antes lo hacíamos nada más a través de Cemex, pero nos estamos dando cuenta que muchos de los negocios que vamos a estar involucrados hacia adelante van a tener menos conexión en algunos casos con algunas áreas de Cemex actual, y estamos haciendo áreas de nuevos negocios enfocadas en algunos países con las que tenemos más interacción, ¿no? Y también para darles flexibilidad y libertad de pensamiento un poco hacia dónde mover ciertos temas, ¿no? Solo como para complementar, ahí quizás hablaste de que ustedes también tienen un departamento de I+D. ¿Cómo interactúan? ¿Podrías pensar cuál es, por ejemplo, la diferencia entre el objetivo de un departamento de I+D al interior de una compañía como Cemex y el rol de Cemex Ventures? Porque en algunos casos se puede confundir, ¿cierto? Se puede ¿Cómo se llegar a complementan? confundir, se puede llegar a confundir, pero yo creo que la frontera más clara, ellos sí hacen un trabajo más profundo científico, de, a ver, productos, cómo quitarle la huella de carbono a al cemento, ¿no? O al concreto, o qué sustitutos va a haber, etcétera, ¿no? O cómo podemos ayudar a este productor de casas modulares o panelizadas a tener un producto mejor, más barato, más, etcétera, ¿no? Sin embargo, compartimos básicamente la plataforma abierta de innovación. Nosotros llevamos un CRM donde ellos tienen todos sus contactos ahí metidos, toda su información metida, y lo compartimos, y básicamente hablamos con ellos 4 o 5 veces a la semana y tenemos proyectos conjuntos de mucha manera, etcétera, ¿no? Entonces, pues somos separados, pero básicamente somos el mismo equipo al final del día. No, buenísimo, buenísimo. Oye, Mauricio, en el caso de ustedes, también en el fondo tienen como un área que están potenciando interna y otra externa. Volviendo quizás a la pregunta original de Jaime, ¿cómo pasa como ya en la interna, ¿cierto? O sea, definen que hay una oportunidad, que de alguna manera hay una startup o un partner que parece que podría resolverlo. ¿Cómo se establecen los procesos internos? Y yo creo que ahí el rol tuyo en el lab juega como un papel súper importante. ¿Qué es lo que pasa ya en la cancha, ¿cierto? ¿Cómo opera en el caso de ustedes? Bueno, una súper buena pregunta de Jaime, y la respuesta básica es que algo que no está resuelto. O sea, eh, hay que partir de la base que la empresa, la gran empresa, no tiene los procesos necesarios para conectarse con una startup. Hablan distintos idiomas, están en distintas etapas de desarrollo, tienen distinta velocidad, y ahí las áreas de innovación pasan a ser como este intermediario que trata de ser el traductor, por decirlo de una manera, o el buffer, que trata de nivelar un poco las conversaciones. Uno puede definir procesos, nosotros lo hemos hecho, pero al final, cuando vemos posibilidades de integración, vemos caso a caso cómo hacerlo y de qué mejor, cuál es la mejor forma de hacerlo. Sí, obviamente que de manera interna estamos organizando comités con distintas áreas que son los que nos ayudan a priorizar y darle visibilidad a los casos de integraciones. Eh, y caso a caso se van viendo posibilidades, por ejemplo, ver si hay espacio de generar mejores condiciones de pago, si es que el acuerdo comercial, en caso de llegar, se puede flexibilizar de alguna manera. Lo que sí quiero resaltar un punto de que eh, relacionarse con startups, las startups por definición tienen incertidumbre y riesgo. Entonces, hay que buscar la manera de controlar ese riesgo. Muchas veces el emprendedor quiere hacer negocios con maciza, y negocios súper ambiciosos, y nosotros, bueno, de alguna manera también tratamos de facilitarlo, pero también hay que entender que si queremos hacer cosas ambiciosas, el riesgo es alto, y si nos va mal, al final eh, perdemos apoyo, perdemos validez, y empiezan a ser como, en las próximas integraciones te empiezan a poner más trabas. Entonces las áreas de innovación cumplen ese rol en el caso de Maciza, nuestro aprendizaje es que por más que uno quiera definir procesos, al final lo vemos caso a caso y buscamos la manera de que en ese caso específico, cómo
minimizamos el riesgo y aumentamos las posibilidades de mostrar resultados rápidos. Y mostrando resultados, ya después se abren las puertas para poder escalar esta relación. Oye, quizás algunos mitos que hay en torno a que la innovación abierta y este tipo de relaciones son espacios súper glamurosos, ¿cierto? Muy lindos y fáciles de llevar y controlar. Un poco, ¿cuáles son? Y tú lo mencionaste, Mauricio, y voy a comenzar contigo, después me gustaría que Gonzalo nos comentara. ¿Cuáles son las cosas que uno no ve, ¿cierto? Las cosas que no se ven o que uno no cuenta. Y que son dificultades reales que uno tiene, quizás obviamente llevado como a un aspecto más general, las dificultades que uno tiene cuando trata de desarrollar todos estos procesos colaborativos. Yo imagino, y a nosotros también nos pasa en Telefónica, que se generan fricciones al interior de la compañía, qué sé yo, uno de repente toma decisiones sobre avanzar por un lado y quizás por el otro, o sea, qué tipo de fricciones uno puede identificar y qué tipo de hacks o trucos que ustedes han logrado como implementar para poder de alguna manera evitar o de alguna manera disminuir esas fricciones. ¿Qué pasa ahí en el proceso de trabajar con una startup y con el corporativo? Súper interesante tu pregunta, Seba, porque en realidad no son procesos fáciles, son procesos complejos, son procesos de mucho desgaste, son procesos que tardan meses. Entonces, hay mucho camino por recorrer cuando uno quiere lograr una integración con una startup. O sea, muchas veces las expectativas de la realidad son súper diferentes a las expectativas del emprendimiento. Y yéndome a un caso, a un tema bien puntual, hay que entender que todas las decisiones de análisis de proveedores, de análisis de inversión, de CAPEX, por ejemplo, son procesos o procedimientos que las compañías tienen establecidos, donde se hacen análisis de mercado o casos de negocio y cuál es el retorno de la inversión. Y bueno, y todos los que están en el lado del emprendimiento saben que sentarse a hacer un flujo de caja en una etapa inicial no tiene mucha validez. Entonces, nosotros como área, bueno, ¿cómo logramos hacer conversar estos dos mundos? ¿Cómo logramos hacer conversar al grande que necesita datos de análisis financiero, evaluación económica, para tomar una decisión con una empresa en donde sus proyecciones pueden cambiar día a día o mes a mes? Y ahí es donde, bueno, buscar una forma de traducir, de cómo hacer conversar a los dos, llegar a un punto intermedio en donde el startup nos muestre, nos pueda demostrar un potencial de impacto y cómo nosotros, la habilidad que tenemos como área es cómo ese potencial de impacto lo logramos traducir en el lenguaje en que Maciza quiere escuchar ese impacto, que tiene que ver con retorno a la inversión, con impacto en el EBITDA. Y ese es uno de los desafíos como que nosotros como área tenemos más importantes y que no es fácil y que tarda muchas reuniones, varios meses de trabajo pero cuando existe la posibilidad, nosotros nos ponemos en campaña y buscamos la manera de poder avanzarlo más rápido. Pero ese es un punto súper importante, Sebastián, que a nosotros nos pasa. ¿Está silenciado, Seba? Ahí sí, ya. Ahí sí. No alcancé a perder la inspiración. Oye, Gonzalo, en el caso de ustedes, ¿cuáles son llamémoslo como hacks, ¿cierto? Como quizás trucos o cosas que han aprendido en este proceso cuando, cuando quieren en el fondo desarrollar una relación más intensiva con el corporativo? Yo solo como para hacer una diferencia, tú mencionabas que muchas de las iniciativas ustedes las ven como de una manera un poco más lejana al core. ¿Tienen algún caso que hayan tratado de integrar algo? Y ahí algún tipo de experiencia que nos puedas contar. Ahora estás tú silenciado, Gonzalo. Sí, maldito micrófono, todos quedamos en la trampa. Mira, como te mencionaba al principio, yo creo que mucho del esfuerzo que hicimos desde un principio fue más allá de ponernos a invertir en innovación, fue entender mucho de lo que estaba pasando en la industria, en la cadena de valor de la construcción, ¿no? Creo que eso es repetitivo, pero como productor de materiales de construcción estás muy tangencial. Muchas cosas pasan que tú ni te enteras. Entonces, yo creo que mucho del esfuerzo que hicimos en un principio fue
déjate de chorradas de invertir ahorita, vamos a tratar de cambiar. Nuestro primer objetivo era, vamos a cambiar la conversación hacia adentro de Cemex, ¿no? Y metimos mucho esfuerzo en tratar de que la conversación, especialmente en ciertos foros, en los tipos del comité ejecutivo, en los equipos directivos, empezara a migrar, a hablar de cómo vamos a manejar la oferta-demanda del cemento aquí y allá, etcétera, a cuestiones más de qué oportunidades tenemos en esta ciudad, porque el mundo en esta ciudad va a cambiar de esta manera, ¿no? Y de ahí se empezó a cambiar ya mucha conversación. Ahora, esa conversación obviamente no la llevas a toda la organización, la tienes en cierto nivel nada más, ¿no? Yo creo que eso fue un muy buen ejemplo de algo bueno que hicimos al principio, que ojalá a ver si no nos acaba mordiendo al final, pero bueno, esto es prueba y error al final del día, ¿no? Pero sí hemos tenido casos buenos y malos de integraciones que se vean muy obvias, que por alguna razón no pasaron o se pasaron muy fácil. Por ejemplo, una compañía que invertimos que tiene que ver con sensorización del concreto, dijimos es que esto a cualquier persona que está metida en el concreto les debe de gustar. Y resulta que pues, nos costó sangre, sudor y lágrimas que nuestra fuerza de ventas en Estados Unidos entendiera para qué es, por qué, cómo la queremos hacer, para qué sirve. Y aún así hubo resistencia porque simplemente les incrementaba una conversación más con el cliente que ellos no querían tener, ¿no? Sin embargo, en temas de supply chain, de materiales, etcétera, tenemos ahorita una fila de toda la gente relacionada con supply chain en los países pidiéndonos ayuda en, oye, ¿conoces una solución que haga esto? ¿Conoce a alguien que haga esto? Etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí es un balance porque tampoco queremos estar tan metidos en la parte operativa del day to day de cómo va a manejarse las cosas, ¿no? Si no perdemos nuestro valor estratégico que le queremos dar al tema del Venture, ¿no? Oye, buenísimo. Y ahí quizás una pregunta la voy a complementar con una pregunta acá de Jairo Vázquez, ¿ok? Ahí yo veo que la lógica de Cemex es muy interesante porque salen un poco como del corporativo y tratan de ser una punta de lanza para el desarrollo futuro de la compañía. Y ahí en la interna entonces, como equipo, ¿cómo están organizados? ¿Cómo entonces Cemex Ventures genera como su estructura organizativa? O sea, ¿cuáles son los roles principales y cómo los desarrolla? Pues mira, nosotros tenemos un pequeño grupo de gentes que está haciendo lo que le llamamos el insight. Esos son los que están tocando puertas, preguntando, hablando con gente, que hablan desde con un fontanero hasta con un arquitecto, un ingeniero, una constructora. Están constantemente tratando de entender qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente. Esos eran dos gentes y medio, porque nos combinamos mucho de la gente por muchas funciones, ¿no? Aparte, esa gente no solo está todo el tiempo haciendo insight, también está ayudando un poco lo que es hacer el deal flow. Nosotros hacemos una cosa que llamamos el Startup Competition todos los años. Esa gente es la misma que organiza el Startup Competition, que es invitar emprendedores a que den sus ideas, sus propuestas, etcétera. Este va a ser el cuarto año que lo organizamos. Es una competencia donde recibimos cerca de 700, 800 startups cada año, de gente que nos propone sus soluciones, etcétera. Y no solo es simplemente traerlas y filtrarlas, etcétera. Es también, por ejemplo, este año lo hicimos con socios, es toda esta competición, ¿no? También tenemos un segundo grupo que es lo que yo diría que es la parte pura y dura de Venture Capital, que son también dos gentes y media, tres quizá, que eso sí están manejando el deal flow, hablando con startups, hablando con otros corporate ventures, hablando con otros Venture Capital funds, invirtiendo, haciendo due diligence y luego también administrando las startups. Que están ahí, que por ejemplo ahorita en el coronavirus, muy activos, cómo vas, cómo andas de cash, qué es tu plan, cuál es tu contingencia, cómo la ves, vas a subsistir, no vas a subsistir, y todas esas preguntas que nos pasan por la cabeza. Eh, Luego tenemos un pequeño grupo que hace la innovación interna, que es básicamente la innovación interna de CEMES, que es un proceso interno de eficiencia, de mejora continua, etcétera. Son dos personas nada más que están coordinando a todos los países. Y en alguna época de nuestra vida creímos que incubar algunas ideas por nosotros mismos fuera una buena idea en Cemex, cosa muy distante de la realidad. Incubar dentro de una corporación grande es como
tratar de viajar al sol de día. Quema mucho, pero bueno, mal que bien ahí acabamos con un par de conceptos funcionando, uno en Colombia, otro en México, que ahí sí son un grupo son un par de compañías que ya tienen como 10, 15 empleados cada una, haciendo cuestiones en autoconstrucción en México, en supply chain en Colombia, y básicamente ese es el equipo, ¿no? Poco más grande que un venture normal, pero tampoco somos un venture normal, ¿no? Ahí mi cálculo es que deberían ser entre 8 o 10 personas, más o menos. Por ahí, sí, por ahí. Ya. Quizá Generar 10. un equipo. Ya, perfecto, perfecto. En el caso de ustedes, Mauricio, ¿cómo están organizados en términos de estructura, roles, etcétera? Sí, bueno, nosotros somos más pequeños. Como área de innovación estamos dentro del marco del área de transformación. Entonces, somos parte de la transformación de Maciza y parte de un ecosistema interno, como decía Gonzalo también, en donde hay proyectos de transformación interno, intraemprendimiento, que son los que se llevan más el peso de la innovación interna. Nosotros lo apoyamos, pero nuestro rol principal está en administrar la innovación abierta y la conexión con la estrategia de transformación. Entonces, eh, nosotros actuamos como project managers y tenemos tres roles principales. Uno tiene que ver con administrar el portafolio, en cómo, y nuestro rol más de aceleradora o inversionista, en cómo eh, eh, facilitamos procesos de inversión y administramos nuestras inversiones, cómo los apoyamos, que como decía Gonzalo también, en este contexto estamos muy enfocados en cómo superar la contingencia. Hay un segundo rol que tiene que ver con cómo nosotros miramos hacia dentro de la organización y tenemos un portafolio de desafíos de innovación priorizado que nos permita darle foco a toda nuestra estrategia de innovación abierta. Y el tercer rol tiene que ver en cuando estos dos mundos, tanto la innovación interna como la innovación abierta, se juntan, lo que nosotros llamamos desafío en ejecución o procesos de integración. Y ahí también nosotros actuamos como un intermediador en desarrollar todos estos casos de integraciones comerciales, de casos de negocio y poder justificar este proceso de integración y después darle seguimiento a que la ejecución sea exitosa y al resultado, al impacto. Buenísimo. Oye, y ahí una pregunta más, nos quedan, qué sé yo, 10 minutos. En torno a lo mismo que es un tema que me parece que es súper interesante y que se habla poco. Tenemos entonces la parte estrategia, tenemos la parte proceso, tenemos la parte equipo y la parte que todo el mundo pregunta, ¿cierto? La parte resultado. Ahí yo he escuchado que obviamente, ¿cómo miden ustedes que lo que están haciendo de alguna manera está cumpliendo con las expectativas que ustedes tienen en términos como equipo, pero también con las expectativas que tiene la compañía de la unidad? ¿Cómo ustedes miden ese resultado o demuestran que de alguna manera están teniendo algún tipo de tracción inicial, qué sé yo? ¿Cómo ustedes miden que lo que están haciendo de alguna manera genera un resultado que les permite continuar, ¿cierto? Y no ser cuestionado o qué sé yo. Si quieres comenzamos contigo, Gonzalo. ¿Cómo Pues, medir el éxito en innovación abierta? buena pregunta. Mira, nada más para que no se espanten, pero es una realidad. El corporate venture promedio tarda 5 a 7 años en retornar financieramente lo que invirtió y tiene una vida promedio de 3 y medio. No me dan los números. No, mira, yo creo que mucho del beneficio, sobre todo al principio, es algo intangible, ¿no? Porque partiendo la base de que cuando uno hace un corporate venture está haciendo algo que no está acostumbrado a hacer, pues tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Si a mí me preguntas si repetiría algunas de las inversiones que hice al principio de Cemex Ventures el día de hoy, te diría que igual algún par de ellas me la pensaría 2 veces. No quiere decir que sean malas inversiones. Yo creo que simplemente no habíamos entendido bien qué tipo de conceptos son los que a Cemex les convenía invertir desde el punto de vista no solo estratégico, económico, etcétera, sino a qué tipo de inversiones Cemex iba a poder hacer las más exitosas en función del pensamiento estratégico que traíamos, ¿no?
Yo creo que eso nos tardamos en entenderlo y también nos tardamos en entender un poco. Uno se va muy fácil con el glamour de decir, no, hombre, vamos a invertir en startups y mira, estos Venture Capital, qué bien les va, etcétera. Nada más lejos de la realidad y sobre todo en entes de industria donde tenemos muchas soluciones muy de nicho que están saliendo por todos lados, que muchas de ellas van a morir. Y va a ser un dinero tirado a la basura en muchas de esas inversiones. Entonces, yo creo que al principio es mucho más intangible el retorno. El retorno en nuestro caso al principio fue mucho poder cambiar, abrir mucha información y muchas realidades a la compañía de un mundo que teníamos un poco descuidado, ¿no? A pesar de que éramos una parte importante del mundo de la construcción, pues simplemente no estábamos en las discusiones adecuadas. Y cambiar ese mundo, esa discusión y esa visión de que tenemos hoy de la industria, eso yo creo que es el primer beneficio que vamos a reportar y que va a ser también eventualmente nos va a redituar algo, ¿no? Ya después, ahora sí ya tenemos que entrar más a lo nitty-gritty. Ahorita ya estamos en las alturas donde ya ciertas inversiones que ya no son tanto en startups, ya empezamos a hablar de joint ventures, de hacer algunas apuestas más profundas en cuestiones de investigación y desarrollo, etcétera. Ya los cuestionamientos ya son, bueno, ¿y esto a dónde nos va a llevar? ¿No? Deja que me vas a tener que retornar los 10 pesos que te di. ¿A dónde nos va a poner? ¿No? En todo este plan, ¿dónde nos va a poner? ¿No? Y ahí la discusión se pone más caliente, ¿no? Eh, entonces te digo, yo creo que es un proceso. Obviamente, como me dicen, la mejor estrategia es la que genera dinero. Pero bueno, las estrategias que generan dinero, muy pocas de ellas generan dinero en 6 meses, ¿no? Hay que ser pacientes y obviamente eventualmente van a tener que medir por cuánto dinero generamos en nuestro periodo de inversión que habrá sido de 5 o 7 años, ¿no? Ujú, ujú. Oh, buenísimo. Y sobre eso, una pregunta corta. ¿Cómo entonces maneja esa expectativa? ¿Cómo ustedes manejan esa expectativa? Hay muchas empresas que están queriendo meterse en estos temas, eh, y al final la conversación siempre llega a, es que mira, la alta dirección no cree en esto o tiene ciertas dudas. ¿Cómo manejan ustedes esa relación en el fondo con la alta dirección de la compañía? Em, Difícil pregunta, Seba. Pero es súper complejo y, bueno, como decía Gonzalo, todos estos son procesos de aprendizaje de las empresas también. Yo siento que no conozco casos que lo tengan resuelto, para nosotros es súper difícil. Ahora sí, una pequeña batalla que hemos ganado en estos 4 o 5 años de aprendizaje es que por lo menos expectativas de retorno financiero de una inversión, ya Maciza no las tiene. O sea, las inversiones que hacemos en startup, desde el día uno las consideramos que van a ser pérdidas. O sea, no hay ninguna expectativa de que después, en 3 o 4 o 5 años, alguien venga a cobrarte y decir, oye, invertí $100.000, ¿dónde está el retorno? Sino que esa batalla ya la conseguimos, la ganamos, y te saca un peso de encima. Pero sí, eh, hay un mundo intermedio que tiene que ver con resultados y que es lo más complejo de poder explicar. En donde, cómo, bueno, si no tuviste un retorno financiero a esa inversión, bueno, cómo esa inversión te generó una línea de negocio o acompañó quizás una línea de negocio interna que te generó un retorno a la empresa que no hubieras podido tener si no tuvieras esa inversión. Ahí uno empieza a cuantificar un poco y empiezan a salir números un poco más interesantes que al final dicen, bueno, en realidad esta inversión la estoy recuperando de alguna manera. Y también hay en el otro extremo está la parte que decía Gonzalo estratégica, que es la mucho más difícil e intangible de poder de cuantificar, pero que con la paciencia y en el largo del tiempo empiezas tú a ver resultados, que es como te decía, el negocio de la madera, el negocio, no sé, inversiones que realizamos en 2015. Hoy en día estamos viendo que se juntó una inversión con una línea de negocio nueva, que era un proyecto de intraemprendimiento maciza, generaron un nuevo negocio que empezó a madurar y que nadie en maciza le tenía una importancia, pero de repente explotó, y eso ayuda a la empresa a cuestionarse, bueno, ¿cómo estamos haciéndolo ahora? Lo podemos hacer de esta nueva manera. Y ese nosotros hemos tratado de constantemente ir demostrando que en el largo plazo de repente hay impactos súper indirectos y estratégicos intangibles, pero que de alguna manera fueron originados por el proceso de innovación. Y ahí es donde
yo creo que la discusión se centra entre cómo las empresas pueden entender el valor en el largo plazo eh, y cómo las áreas de innovación logran mantener a las empresas con esa visión de largo plazo con pequeños resultados del corto y ahí lograr cómo entre esas dos aristas logramos equilibrar y para mantener un poco la intención de empresas de seguir apostando por innovación abierta. Yo creo que si me permites agregar, yo creo que esto tiene que partir de la base de que el que toma las decisiones tenga fe en el proceso, con las dudas que eso lleva. Pero en nuestro caso, si nuestro director general no hubiera dicho, es que vamos a hacerlo porque estamos de acuerdo que no sabemos qué es, pero vamos a hacerlo, Eso. esto no hubiera pasado. Entonces ya la discusión se vuelve más rica en cuál es el beneficio de esto, ¿no? Y conforme vas avanzando, cómo va migrando el objetivo y migrando las funcionalidades que le vas poniendo a este esfuerzo en función de algo que ellos están convencidos que quieren hacer. Y para complementar bien cortito, Seba, que lo que dice Gonzalo es súper cierto. Dale nomás, esto es ustedes pueden hablar Sí, todo lo que quieran. pero yo observando la industria en Chile, mi percepción es que hace 5 o 6 años atrás las empresas, bueno, los programas de innovación eran ampliamente difundidos en las empresas, todas las empresas querían subirse a la innovación y las áreas de innovación tenían un rol como súper ambicioso de hacer que toda la empresa, cambiar la cultura de la empresa, o sea, que todos los trabajadores puedan generar ideas, ejecutar proyectos y al final tú te empiezas a dar cuenta que el desgaste y los recursos que consumes para poder hacer un cambio cultural son grandísimos y te empiezas a cuestionar si es el rol del área de innovación hacerlo. Y al final, bueno, lo que nosotros hemos aprendido en Maciza es que el área de innovación es parte de un cambio cultural, pero no el responsable. Y ahí es donde uno pasa de tener una visión de decir, bueno, quiero que toda mi empresa sea innovadora, a decir, no, mira, acá tenemos que acotarlo, necesitamos un apoyo directivo que tenga la visión acotado, porque si no, y así enfocamos nuestro esfuerzo en ejecutar. O sea, nos quitamos el peso del cambio cultural y nos enfocamos en ejecutar. Y ahí es donde dice Gonzalo que pasa que al final la innovación pasa a depender de un pequeño grupo que tiene una visión, que acá en Chile le decimos de guata, porque no están los números, no puede hacer estudios de mercado, análisis de negocio para decir para dónde apostar, sino que, bueno, de guata para dónde vamos, y en base a ese input nosotros vamos y ejecutamos y después en el camino vamos entendiéndolo, pero y eso también tiene su contra que pasa que al enfocarte en un área más reducida de la empresa, el resto de la empresa le cuesta también entenderlo. Entonces ahí es donde se hacen más complejos los procesos de integración, porque tú vas al área de operaciones, que está súper enfocado en el día a día en su negocio y que la empresa necesita que lo esté para poder ser rentable en el corto plazo, pero como la sacaste un poco de la conversación de innovación, después te cuesta mucho más poder integrarla en un proceso de conectarse con el startup. Entonces, eso, bueno, son como lo que nosotros hemos aprendido en el tiempo y cómo estamos enfrentándolo ahora. Estamos casi en el tiempo y yo quiero hacerles una pregunta más y después una invitación, porque de alguna manera salió, lo mencionó Gonzalo en una de sus últimas intervenciones, y es algo que también yo sé que Maciza hace mucho. Hablamos, ¿cierto?, de colaboración con startups, pero muchas veces estas colaboraciones requieren otros actores en el mercado. En el caso, por ejemplo, de Maciza, ustedes trabajan muy de la mano con fondos de inversión para coinvertir, eh, y en el caso de Cemex también, de alguna manera, han tenido un foco en coinversiones. Quería preguntarles cómo ustedes ven el valor o cuál es el valor que ven en el apalancarse en terceros, en apoyarse de terceros, de partners, para que estos procesos tengan mucho más sentido. ¿Y qué rol cumplen esos partners en su mapa de trabajo? Partners que no son startups en el fondo. Yo creo que eso es la maravilla de esto, ¿no? Que esto es un ecosistema que de alguna manera trata de generar bien al ecosistema mismo, ¿no? Y ser parte de ese ecosistema es parte de lo que estás tratando de hacer a partir de generar estos grupos de innovación, ya sea un lab, un Ventures, lo que sea, ¿no? Es una manera de conectarse con gente que está preocupada por buscar esa innovación y de platicar
libremente y en términos amenos, que es lo que cada quien trae en la cabeza sin ser juzgado ni nada, ¿no? Inclusive con gente que podría considerarse competidora, pero que al final del día estás platicando con ellos con un principio de cómo hacer mejor las cosas, cómo hacer esta industria mejor, ¿no? Eh, y también te da la oportunidad de accesar pensamientos que nunca accesarías, ¿no? O sea, como piensa un venture capital es totalmente distinto como piensa una corporación, ¿no? Y como piensa un startupero es totalmente distinto de como pienso yo, ¿no? Y eso es, y creo que la principal maravilla de poder tener estos ecosistemas donde todo el mundo abiertamente está buscando innovación y platicando innovación. Y en el caso de ustedes, Mauricio, ¿cómo hacen este trabajo con partners? ¿Y qué rol Sí, o sea, cumplen? Gonzalo lo dijo súper bien, o sea, uno como área de innovación de una empresa no puede abstraerse del ecosistema. Si al final acá hay un ecosistema de distintos actores que necesita que haya más emprendedores, que necesita que haya más financiamiento, que necesita que haya más madurez de empresa en conectarse con startups y uno como área de innovación tiene que aportar ese ecosistema. Nosotros lo hacemos desde financiar hasta participar de mesas de trabajo. Bueno, con Telefónica hemos también hecho mesas de proceso y conversación en relación a cómo las empresas se conectan con startups. Con Cemex Ventures llevamos desde el año pasado conversando y viendo qué cosas podemos hacer en conjunto porque nos sentimos súper parecidos en una industria. Dentro de la industria estamos en negocios distintos, pero a nivel de proceso de innovación tenemos muchas similitudes. En Chile participamos de la Alianza Construir Innovando con la Cámara Chilena de la Construcción, para que este organismo, que es súper importante acá en Chile, empiece a madurar también y aportar al ecosistema. Eh, Participamos también de Madera 21, que es una instancia en Chile en cómo se fomenta la construcción en madera, y de distintas maneras lo hacemos. Participamos en directorios, en mesas de trabajo, invertimos, aportamos al ecosistema también. En enero hicimos un evento súper interesante de Construtec, para también trajimos a alguien de Cemex Ventures, de Terracota Ventures Brasil, que también permita traer ese conocimiento que está fuera de Chile y que los emprendedores chilenos se motiven y se conecten con ellos también. Así que es súper importante ser, como área de innovación, tú tienes que ser parte del ecosistema, no puedes encerrarte en tu empresa y enfocarte en tus desafíos puntuales, sino que hay que entender también que eso significa tiempo, recursos y que a todos les va a servir que el ecosistema se desarrolle. Entonces, es súper importante participar. No, espectacular en el fondo cada uno de los comentarios que han hecho. Una última quizás como invitaciones. Hay muchas preguntas, nosotros hemos tomado algunas de acuerdo a cómo el moderador ha querido en realidad. Eh, pero también a cómo la conversación se ha ido dando y hay muchas preguntas que todavía están sin responder. En honor al tiempo, me gustaría, y dado que ha habido mucho interés en las experiencias de ambos, que nos pudieran quizás dejar qué es lo que tendría que hacer alguien que quiere contactarse con Maciza, qué es lo que tiene que hacer alguien que se quiere contactar con Cemex. ¿Hay algún lugar, alguna web, algún correo electrónico, algo para poder en el fondo contactarse con ustedes y saber más o hacerle alguna propuesta de algo? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere hablar con Maciza? Bueno, mi correo ahí lo pueden publicar, no tengo ningún problema, que es mauricio.matusacuna.com. Tenemos la página macizalab.com también, y ahí también está el formulario de contacto, así que somos un equipo pequeño, así que cualquier correo nos va a llegar igual. Tengan un poco de paciencia así porque estamos con muchos temas y a veces nos demoramos un poco en contestar, pero de todas maneras, alguien preguntó por ahí el tema de Deepflow. Nosotros constantemente estamos, todos los meses tenemos reuniones con empresas que nos contactan, con algunas, de acuerdo al potencial que haya de hacer algo en conjunto, avanzamos, con otras no. Y una vez o dos veces al año hacemos procesos de convocatoria de inversión en donde hacemos
dirigimos todo el scouting que hacemos dentro de todo el año, pero constantemente nos juntamos con empresas, así que la invitación ahí es a escribirme o a a escribirnos a través de nuestra página, enviarnos información, ahí nosotros analizarla y coordinar alguna reunión, conocernos y ver si es que hay espacios de colaboración, partir. Así que esa es la invitación principal. Gracias a usted, Gonzalo. En nuestro caso, digo, con gusto me pueden contactar, gonzalo.galindo@cemexventures.com, también a través de nuestro website que es cemexventures.com. Si nos quebramos la cabeza en tener todo eso bien hecho. Y igual que en el caso de Maciza, siempre abiertos a discutir, a hablar, a compartir ideas, a compartir potenciales de inversión, y tratar de hacer las cosas lo más sencillo posible. No, bueno, muchas gracias a ambos por participar. Yo creo que estaría hablando mucho rato más, pero en honor al tiempo y a su tiempo, vamos a dejar la sesión hasta acá. Quiero agradecerle a todos los participantes por sus preguntas, por en el fondo la posibilidad de asistir. Como les dije, vamos a estar haciendo este tipo de instancias una vez a la semana. La próxima semana vamos a enfocarnos en un tema específico, que sabemos que es algo que se pregunta mucho, que es el tema, ¿cierto?, del deal flow, del scouting, de la búsqueda de startup, cuáles son, qué sé yo, buenas prácticas para que esto sea efectivo y cómo los corporativos, cómo una empresa grande puede generar ciertos mecanismos para, de manera eficiente, ir buscando startups. Eso va a ser el próximo jueves. A cada uno de los que participó como asistentes les vamos a enviar en el fondo una invitación también para que participen. De nuevo, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Mauricio. Muy felices de poder tenerlos acá y de compartir la mega experiencia que tienen en estos temas. Y nada, me despido. No sé si Pedro, que es el organizador, tiene un mensaje final, pero si no, los dejo súper invitados para la próxima semana. Están los correos de Mauricio y Gonzalo. Y con esto, si quieren, cerramos. Así que bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Gracias, Sebastián. Solo mencionar ustedes. que creo que los participantes no ven cuánta gente había. Tuvimos más o menos 70 participantes, súper interesante la conversa. Así que muchas gracias, Seba. Ahí, bueno, quedaron varias preguntas. Publique mi correo nomás para que me contacten. Así que, no, felicitaciones y gracias por la instancia. Listo. Bueno, muchas gracias a los asistentes y nos vemos la próxima semana en un siguiente webinar. Que estén muy bien. Chao, chao a todos.